Hola, soy José Luis Romero, soy profesor de la Fundación UDEA y hoy quiero que hagamos un acercamiento a lo que fue la antigua Roma. Vamos a hacer de una forma rápida este acercamiento a la cronología de qué fue lo que ocurrió en esta fascinante civilización en la que nos ha dejado a nosotros como herederos pues de muchísimas de las cosas que tenemos en la actualidad, buena parte de su cultura, desde el mismo idioma, desde el latín, que era la lengua originaria del Lacio, donde se forma esta antigua ciudad de Roma, entre 7 colinas y por habitantes de esas colinas, y cómo se extendió esta civilización a lo largo de 3 continentes y llegó a fundar un imperio a partir del año 27 bastante importante, de unas características realmente gigantescas. Los inicios, desde luego, no eran tan prometedores. Partimos de unos inicios dentro de la ciudad de Roma, como digo, de unos ganaderos, pastores, agricultores que vivían alrededor de estas 7 colonias a las orillas del Lacio. Podrían haber tenido una influencia del norte etrusca, pero en cualquier caso se formaron, crearon esta ciudad. Mitológicamente, la mitología les lleva a unos descendientes de la Magna Grecia, en el que Rómulo y Remo habrían sido abandonados, criados por una loba. Esto es lo que viene en la mitología. Y finalmente lo que sí es cierto es que Rómulo sería el primer rey. Roma, la forma política de Roma se va a dividir, como tenemos aquí en el gráfico que he puesto, se va a dividir en tres partes diferentes. Una primera, que será desde el momento de la fundación de la ciudad en el año 753 hasta el año 509, en el que la forma de gobierno será la monarquía. A partir del 509, con la caída del último rey, Tarquinio el Soberbio, que era además etrusco, de ahí la influencia que decía que habían tenido los etruscos dentro de esta civilización romana. Este último rey y los dos anteriores, o sea, los 3 últimos reyes que tuvo Roma, fueron etruscos. Tarquinio el Soberbio, ya su propio nombre indica el tipo de personaje que era, pues lo hicieron caer la propia sociedad romana, y a partir de ese momento se va a imponer otro modelo de sociedad. Estos modelos de sociedad estaban contemplados ya, habían sido estudiados por los griegos, y Aristóteles había creado este tipo que tenía en su libro La Política. Aparecen estas formas de gobierno distintas: república, el imperio, la monarquía, la dictadura. Todas ellas aparecen dentro de este libro de La Política de Aristóteles. Como tal, la república pasó a ser la forma de gobierno. Iría esta república, esta época republicana, iría ni más ni menos que desde el año 509 hasta el 27 antes de Cristo, con este primer emperador, que sería César Augusto. Augusto había sido de nombre Octaviano, Octavio y finalmente Augusto.
Lo de César le viene por su familia. César había sido o le había acogido como ahijado suyo. En cualquier caso, esta segunda parte de la vida de Roma se manejaría dentro de los parámetros de unos administradores públicos, además que trabajarían en un senado. Dentro del senado pues tenemos a la clase social más importante, que son quienes dirigen este senado hasta el último siglo antes de Cristo, en el que se van a desarrollar varias guerras civiles, varios triunviratos, un intento anterior de César de imponer el imperio, lo que sería el imperio, y finalmente el imperio romano, que iría pues eso, desde el año 27 hasta la caída de Roma en el 476 después de Cristo, y además que coincide esta época con el final de la época antigua, de la edad antigua, de la historia antigua. A partir de aquí, de este momento, comienza la Edad Media, la feudalización, la vuelta de la ciudad al campo, la ruralización de lo que había sido una sociedad de ciudadanos, en la que la propia Roma había llegado a tener 1 millón de habitantes. Vamos a tener en cuenta que 1 millón de habitantes no los tendrá ninguna otra ciudad del mundo hasta una vez iniciada la revolución industrial en el siglo XVIII. La Londres industrializada llegará a tener 1 millón de habitantes, pero hasta ese momento no los había tenido. Posteriormente al imperio, Roma va a decaer demográficamente, y la vuelta será una vuelta al campo. Las razones son muy diversas. La vuelta de los poderosos al campo sería para refugiarse, para no pagar impuestos. De ahí esa ruralización que se va a imponer de la sociedad, y la feudalización con la desaparición progresiva de la esclavitud. En estos tres periodos de la historia de Roma, como vemos, son bastante distintos. Van a coexistir dos clases sociales importantes desde el principio. Será una dominante, que serán los patricios, y otra sometida a ella, que serán los plebeyos. Durante la época republicana se van a producir luchas importantes entre los patricios y los plebeyos por conseguir derechos y por conseguir una mejor situación dentro de la sociedad. Sin embargo, van a conseguir tener un cargo que es el tribuno de la plebe, pero básicamente en la ley de las 12 tablas será donde consigan o donde obliguen a los patricios a imponer esos derechos que tienen. La época de la expansión romana también va a coincidir con esta época republicana. Va a ser el momento de su expansión hacia el este, hacia el sur y hacia el oeste. Entrarán, será dentro de las guerras púnicas, las guerras que mantendrán contra Cartago, que era una ciudad fenicia al oeste de lo que había sido esta civilización fenicia, basada en ciudades comerciales, y que se van a disputar el predominio comercial del Mediterráneo. Por eso van a empezar estas 3 guerras púnicas, en las que finalmente
caerá Cartago. Cartago caerá, finalmente se echará sal sobre ella. También dentro de esta época, de este momento de la Segunda Guerra Púnica, en realidad será el momento en el que Roma se acerque a la península ibérica y se inicie la conquista de la península ibérica, también gracias a un momento en el que Cartago, para pagar las pérdidas o afrontar las pérdidas que había tenido contra Roma, va a intentar obtener beneficio conquistando parte de la península ibérica, sometiendo a algunos de estos pueblos y bueno, conseguir una fuerza importante. Esto finalmente va a ser lo que va a provocar la segunda guerra púnica y el enfrentamiento con los Aníbal Barca, Aníbal, Asdrúbal, con todos los Barca en la península ibérica y fuera de la península ibérica. Recordamos cómo Aníbal cruza con sus elefantes los Alpes y llega a cruzarse toda Italia de una forma extraña. No llega a conquistar la propia Roma. Sin embargo, bueno, pues fallará en este intento y finalmente en la tercera guerra púnica, como digo, desaparecerá la propia Roma. Pues será un momento ese de creación de geográfica ampliación durante primero dentro de asumiendo a los propios pueblos de la península itálica hasta la zona de la Magna Grecia. Ahí es donde entramos en conflicto precisamente con Cartago y bueno, a partir de aquí pues la expansión que se hace fuera de la península itálica, como digo, pues hacia oriente y hacia occidente. Finalmente tenemos en las luchas del siglo I antes de Cristo entre los grandes generales, estas guerras civiles, que finalmente darán paso a que Augusto tome las riendas de la situación y imponga el imperio. Un imperio que va a durar hasta el año 476, como digo, que curiosamente acabará con un emperador llamado Rómulo también. Rómulo había sido el primero. El último emperador romano va a ser un niño de 14-15 años, un joven de nombre Rómulo Augustulo. Serán estos pueblos bárbaros quienes entren en Roma, en todo el imperio romano, y depongan a este último emperador. Son muchas las cosas que van a pasar desde este inicio del imperio, con la dinastía Julio-Claudia, que es la primera, en esa que entran desde Tiberio, Claudio, Nerón, Calígula, todos estos. Luego vendrán los antoninos, vendrán dos grandísimos emperadores en el siglo II después de Cristo, que pertenecían a que habían nacido en la península ibérica. Y bueno, pues de ahí el paso, la aparición del cristianismo, la ruralización que he dicho, y bueno, todos estos elementos que fueron ocurriendo durante este tiempo. Bueno, ha sido una aproximación muy cortita y muy por encima de lo que es la historia de Roma, pero espero que os haya gustado. Un saludo a todos y me despido. Hasta luego.